Bienvenidos a una edición más de su programa Foro Potosino, auspiciado por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y por que llega hacia usted gracias a la señal de plano informativo. El día de hoy estaremos abordando un interesante tema que tiene que ver con la nueva ley de telecomunicaciones. Un tema que se ha politizado en los últimos días, una ley que todavía no está cocinada, una ley que no sabemos si para el 30 de abril, que termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal, pueda ser aprobada. Trae algunas cuestiones interesantes, pretende regular temas, por ejemplo, como el Internet. Están manejando las redes sociales, los medios de comunicación, hasta dónde la posibilidad de que el Estado pueda en un determinado momento y bajo ciertas condiciones suspender el servicio de Internet. Desde luego cuando se den situaciones que provoquen algún delito, quizás perturben el orden público, esté en riesgo la seguridad de la nación, qué sé yo. De eso y más vamos a estar trabajando, vamos a estar platicando los próximos minutos en este espacio de Foro Potosino. Para eso nos acompañan, como siempre, los expertos de este espacio, que es suyo, los maestros Lorenzo Sánchez Andrade. Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos en su programa. Buenas tardes. Licenciado Benjamín Vázquez Merino, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Foro Potosino. Y si nos permite, iniciamos pues con el tema algo polémico que se ha dado, licenciado Benjamín, esta semana, sobre el tema de la nueva ley, que no pasa en el Senado, está para discutirse en el Senado. Se está politizando en el Senado, perdón, hace un momento comentamos en la Cámara de Diputados Federal, está en el Senado al día de hoy. Así es. Bueno, para empezar, como todas las leyes que se presentan en iniciativa para su discusión, bueno, pues es una ley muy perfectible. Desgraciadamente, en materia de comunicaciones, nuestro país siempre ha ido un poquito rezagado, porque obviamente, siguiendo la dinámica social, el derecho tiene que ser también muy dinámico, pero generalmente hemos sido un poco rezagados, sobre todo en materia de telecomunicaciones. Hemos visto que de alguna manera esto ha permitido, por ejemplo, en los aspectos radiales, televisivos, la creación de monopolios, etcétera. Sin embargo, ahora con el Internet, con el ciberespacio que tiene abierto el público para utilizar y para no solamente para consultar, sino para expresarse a través de las redes sociales, bueno, esto obviamente ha creado un cierto desorden que no ha sido regulado de una manera debida y que obviamente, aunque en otros países se ha intentado regularlo, tampoco ha sido muy efectiva esa regulación, y estamos viendo que incluso hay problemas de esta índole en los Estados Unidos, por ejemplo. Ahora bien, el control que puede haber de la manipulación del ciberespacio, pues obviamente se pretende que quede única y exclusivamente en manos del Estado este control. Pero sin embargo también tenemos con que hay elementos particulares, los llamados hackers, que pueden incursionar, pueden intervenir en sitios que son exclusivos del Estado y que pueden modificar esos sitios. Entonces, esto de alguna manera ha tenido que irse regulando en otros países. En nuestro país, pues siempre nos hemos caracterizado por ir a la saga un poquito en esto. Y desgraciadamente se pretende equilibrar ese desfasamiento con medidas que son hasta cierto punto inquisitorias. Y entonces nos vamos a remitir otra vez a la época de la Inquisición, en la que decidía qué libros y qué no se podían leer. Entonces, ese es el problema que se nos plantea, y que menudo paquete tienen en este momento en el Senado y en general en el Congreso de la Unión, porque no son temas que puedan ellos manejar fluida. Ese va a ser el problema. Así es. ¿Cómo ve usted el proceso, licenciado Lorenzo Sánchez, de esta nueva ley de telecomunicaciones? ¿Se está politizando en las últimas fechas, en los últimos días? Claro, evidentemente en esta área, el área de telecomunicaciones, no debemos de olvidar que el espectro radioeléctrico, que es donde fluyen las ondas hercianas,
en donde fluye el sistema de comunicación, en donde fluye ahora lo que denominamos la existencia de un cuarto poder, donde el control de los medios de difusión de ideas, de difusión de imágenes, de difusión, si alguien puede controlarlo y obtener un beneficio económico, pues ese va a ser el gran ganador. Así es. Obviamente estamos hablando de que existen muchos intereses privados dentro de este concepto de telecomunicaciones. El Estado pues tiene la obligación de regular el servicio de telecomunicaciones, pero ¿hasta qué grado puede llegar a ser un inquisidor, convertirse en un santo tribunal de oficio, para que en un momento pueda coartar derechos civiles, derechos humanos, que es nuestro derecho a la difusión de ideas, de mensajes, y hasta qué parte también el Estado nos puede coartar estas circunstancias? Usted bien planteaba, licenciado Martín, al principio de esta emisión, que el Estado, en ciertas características y ciertas condiciones, así como la propia Constitución establece la suspensión de los derechos políticos, la suspensión de los derechos constitucionales que tiene todo individuo, tratándose de casos específicos, guerra, rebelión, motín, etcétera. Pero tenerlo bien plasmado. El Estado no puede arroparse una atribución de establecer qué es lo que puede el público opinar o qué no puede opinar. Llegará a limitarte tu libertad de expresión. Y siempre hemos dicho que la libertad de expresión llega cuando no lastimes el derecho de un tercero. Así es. Mencionaba algo muy importante hace un momento, licenciado Lorenzo Sánchez, sobre la posibilidad, queda abierta la posibilidad de que el Estado llegue en un momento dado a suspender bajo ciertas condiciones el Internet. Esto sería una cuestión, ¿quién tomaría esta determinación? El gobierno federal, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el órgano creado especialmente, ¿en qué circunstancias? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tienen los equipos adecuados para hacerlo? Digo, finalmente, si lo van a plasmar y forma parte de los elementos que van a integrar las leyes secundarias, así como el cuerpo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el motivo de la reforma, pues obviamente pues van a tener que utilizar pues toda la amplia gama de la tecnología, pues tendiente a ciertas áreas de la República Mexicana poderlas suspender, restringir. Pero aquí tenemos un elemento muy subjetivo, que es el interés público. Efectivamente, tanto como se hizo hace poco con las modificaciones a la ley de amparo, las reformas a la ley de amparo, cuando se otorga la suspensión, se concede la suspensión provisional siempre y cuando no afecte el interés público. Bueno, claro. Pero el interés público es un término muy subjetivo. Y amplio. ¿Sí? Y es muy amplio. ¿Y quién va a determinar cuál es ese interés público? El interés público puede ser no tener acceso a una información que pueda causar o que pueda provocar violencia o que pueda provocar un estallido social, movimientos sociales. Que pueda perturbar de cierta que pueda manera perturbar el orden público. Pero ¿cuál sería ahí el interés público? ¿El no tener acceso a él o el tener acceso a él y tener la libertad de discernir, ¿sí?, si uno hace caso a ese llamado o no, o si uno hace caso a esa información o no? Tenemos que recordar que aún en la actualidad mucha de la información que se maneja en el ciberespacio no es real, sino que son meras opiniones. Y bueno, yo quiero poner un caso, por ejemplo, el de hace algunas semanas, en donde de un connotado cantante, no decimos su nombre, pero que hace evocaciones a corridos sobre cuestiones de narcotraficantes y de ello. En Cuernavaca, tengo entendido, en el estado de Morelos, perdón, pero en la ciudad de Cuernavaca le prohibieron la actuación bajo el argumento de que hacía apología al delito. Más sin embargo, en la feria de San Marcos está por presentarse. Así es. Y tenemos entonces argumentos distintos, ¿no? Un argumento en donde un estado a otro pues cambia el criterio y pues se supone que, bueno, estamos unidos bajo una federación, pero una ley federal. Cada estado es soberano e independiente, ¿no? Y estamos poniendo el caso de un cantante. Ahora, yo no quiero suponer algo que llegue a las redes sociales, que le vaya a causar una incomodidad a
a alguna persona y pues en ese momento pues se va a convertir en el gran censor. Es decir, ¿qué va a tener que pasar por el escrutinio del Estado y qué no va a tener que pasar por el escrutinio del Estado? ¿En qué momento el Estado se puede decir con un sentimiento de que está siendo afectado ese interés público del que usted habla, licenciado? Y además tiene el Estado las posibilidades en cuanto a tecnología de hacerlo. Así es. Eso es Y otro. bueno, lo más importante, ¿qué pensará la gente, no? Así es. Entonces, estamos viendo cuál es el derecho que se va a tutelar. El del que se expresa, el del que quiere conocer lo que el otro está expresando. Entonces, estamos viendo... ¿Afectará el orden público o afectará el interés de, por qué no decirlo, quizás del Estado, no? Sí, pero son intereses particulares que son inalienables. Al final de cuentas. A final de cuentas, yo tengo el derecho de informarme y de saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son las opiniones de diversas personas que están conectadas conmigo en la red o que simple y sencillamente suben a la red sus opiniones. Y podemos estar equivocados, digo, finalmente nosotros como seres humanos no siempre tenemos la razón, sin embargo, nadie debe de impedirnos este derecho a podernos expresar libremente. Definitivamente. Y menos en las redes sociales. Obvio, muchas personas a veces toman desgraciadamente este derecho y se convierte en un derecho de libertinaje. En un libertinaje. En un libertinaje que a lo mejor es lo que el Estado en su esencia trata de prevenir. En un abuso del derecho. En un abuso del derecho. Mas, sin embargo, bueno, el Estado, yo considero, sí debe de actuar. Pero Debe de ser regular. debe ser regulado, pero con las mismas condiciones y con las mismas características en las que se suspenden derechos constitucionales. Solamente en esos casos. No Ajá. dejar libre Arbitrio Ajá. a un gestor. Así como hay cierta censura en la televisión, por ejemplo. En la televisión, en los canales de televisión, sobre todo en la televisión abierta, existe ciertas normas que limitan Así es. lo que se va a Los transmitir. contenidos. Los Así contenidos. es. Si nos permiten, vamos a una breve pausa y regresamos para hablar sobre sí la libertad de expresar ideas, pero también de los límites que las mismas deben observar. Regresamos.